Hola, como seguramente vieron en el título de este video, les voy a contar qué cosas tenemos gratis los tripulantes de crucero, que en realidad son cosas que están contempladas en nuestro sueldo, que ya están incluidas en nuestro contrato, por lo cual a fin de mes no tenemos facturas, cuentas ni números por los cuales preocuparnos, ya que las siguientes cosas que les voy a contar están ya incluidas. Bueno, como yo ya les conté en mi primer video, que si no lo vieron se los dejo por acá, ahí. Nosotros para ir a trabajar a los barcos tenemos que tomarnos un avión desde nuestra casa hasta donde sea que esté el barco. Y del mismo modo, después de terminar el contrato, tenemos que tomarnos un avión para ir desde el barco hasta nuestra casa. Estos dos vuelos que tenemos que tomar cada contrato normalmente están cubiertos por la línea de cruceros o por la compañía que nos contrata, por lo cual no tenemos que pagar eso y es como si nos cubriesen los viáticos para poder ir a trabajar. Ojo que igual hay algunas líneas de crucero o concesionarias que cubren solo uno de estos dos vuelos y el otro lo tenemos que pagar nosotros, pero esto depende mucho según quién nos contrata, pero normalmente los dos vuelos son cubiertos por quien nos contrate. Otra de las cosas por la cual no tenemos que preocuparnos en lo más mínimo es nuestra estadía, ya que cuando nosotros vamos a trabajar a cruceros tenemos una habitación, una cama, luz, electricidad, televisión, agua caliente, todas estas cosas ya están incluidas y no tenemos que preocuparnos en lo más mínimo por los gastos ni nada de eso, ya que está totalmente incluido, al igual que las sábanas, las frazadas, las toallas, todo eso se nos da. Y cuando lo tenemos sucio lo llevamos a la lavandería del barco y dejamos lo sucio y agarramos nuevos y listo. También nos dan el papel higiénico, por lo cual nada de compras locas yendo a comprar mucho papel higiénico, ya que eso lo tenemos siempre disponible totalmente gratis o incluido. Otra de las cosas y muy importante es la comida. Ya hice un video entero dedicado a esto, que si no lo vieron vayan a verlo. Y a la hora de ir a comer, somos libres de comer todo lo que queramos, nadie lo controla, nadie se fija en eso, no va a variar en lo más mínimo. Lo único importante es que tenemos que comer en el comedor, no es que puedo ir y agarrarme la fuente de espagueti y llevármela a mi cabina. Esto es más que nada una cuestión de limpieza, de no permitir comida en la cabina, pero una vez que uno está en el comedor puede servirse cuantos platos como uno quiera y no hay problema. Del mismo modo también tenemos bebidas disponibles como agua, jugo, café, todas esas cosas las tenemos disponibles todo el día y podemos tomar cuanto queramos, así que ni de sed ni de hambre se va a morir alguien a bordo. Otro de los servicios que también tenemos es el de telefonía, que es algo obvio que necesitamos comunicarnos dentro del barco entre nosotros para ubicarnos o decirnos lo que queramos decirnos, por lo cual todas las cabinas tienen teléfono, hay teléfono en todas las oficinas, en todos los lugares de trabajo, en las escaleras, en todos los lugares públicos. Entonces de este modo podemos llamarnos para ubicarnos, aunque si yo estoy caminando por el pasillo o en el gimnasio y nadie sabe, pueden llamarme a mi cabina, pero si no estoy, no hay manera de que me encuentren. Pero bueno, si queremos intercomunicarnos podemos hacerlo sin problema y sin límites. Si yo quiero llamar a alguien que está en su cabina y charlar por 3 horas, podemos hacerlo. Ya después, si queremos llamar a tierra firme a nuestras casas, es otra historia. Pero para comunicarnos dentro del barco entre nosotros mismos tenemos los teléfonos totalmente disponibles. Y después los que tienen cargos más importantes como supervisores, managers, oficiales, esas personas que si necesitamos ubicarlas rápidamente tenemos que poder hacerlo, tienen deck phones, que son celulares, que no son como los celulares de hoy en día, sino son como un Nokia 1100. Son celulares muy básicos solo para llamadas y hasta mensaje de texto quizás. Que si por ejemplo yo, que soy encargada de la galería de fotos, alguien tiene alguna pregunta, alguna situación y la galería está cerrada, ellos me llaman a mí, que soy la representante, por lo cual tengo mi celular al cual me pueden ubicar en cualquier momento, que puede ser medio molesto a veces, pero está bueno ya que con mis amigos me puedo comunicar en cualquier momento y me pueden encontrar rápidamente sin importar dónde esté. Y por último, y muy importante, son los servicios médicos, ya que si tengo algún síntoma o me siento mal, puedo ir a la enfermería del barco, donde me va a atender un médico y me va a dar el remedio que sea necesario. O también, si necesito atención especializada, que me ha pasado en mi primer contrato, tuvieron que sacarme mi muela de juicio. Entonces, en esos casos, nos mandan a tierra firme a alguno de los puertos, a algún especialista para que nos trate. Cuando a mí me pasó esto, el barco se encargó de conseguirme una cita, de llevarme hasta el lugar, de encargarse de que hagan lo necesario, de volver a traerme al barco y después tuve el día libre para descansar, que me dolía la carita, por lo cual yo no tuve que preocuparme por absolutamente nada. El barco se encargó totalmente de mi salud. Y también tenemos ciertas cosas disponibles para las cuales no necesitamos ver a un médico, como por ejemplo curitas o ibuprofeno, que uno sabe si le duele la cabeza no hace falta ver al médico, pastillas para no sentirse mareado cuando el barco se mueve mucho, que eso es muy normal en los barcos. Y también tenemos profilácticos, preservativos disponibles en cualquier momento, ya que
nadie quiere un bebé inesperado a bordo. Entonces tenemos todo cubierto, lo mínimo indispensable de salud, lo cual está buenísimo también. Esas son las cosas más importantes que el barco nos cubre y no tenemos que preocuparnos a fin de mes en cuanto a ninguno de estos gastos que uno normalmente tendría en tierra firme. Pero obviamente que sí tenemos algunos gastos a bordo, pero se los voy a contar en el siguiente video. Así que quiero que mientras me dejen en comentarios qué creen ustedes que son estos gastos que sí tenemos a bordo. Y eso será todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.